No sé si les comenté en la clase pasada o antepasada que hoy íbamos a explicar el tema del parentesco porque fíjense que es un tema que debemos de conocer antes de estudiar los demás temas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los impedimentos hay algunas prohibiciones, de impedimentos para contraer matrimonio, hay algunas prohibiciones relacionadas con el parentesco y que provocarían la nulidad de un matrimonio si se llegan a celebrar de esa forma. Y así vamos a ir viendo, ¿verdad?, en el transcurso de la explicación de las diferentes figuras, vamos a ir viendo que el parentesco tiene mucha relación siempre con el tema de familia. Entonces, el parentesco era uno de los últimos contenidos, es decir, ya para el examen final. Y desde hace un par de años decidí mejor que el parentesco se explique ahorita antes de iniciar los impedimentos del matrimonio. Y creo que debería de ser después del matrimonio o después de familia, inclusive, ¿verdad? Explicar familia, parentesco y matrimonio. Ahí está. Vamos a ir viendo cada uno o hacerlo de esta forma. Bueno, ahí tienen en sus manos, aunque se enoje acá, compañera, ahí tienen en sus manos las guías 37, 38, 39 y 40, ¿verdad? Las guías conceptuales que nos van a servir para estudiar el tema del parentesco, además de todas nuestras leyes, ¿verdad? Porque vamos a ver que no solo está en el Código Civil, sino que hay diferentes leyes que se relacionan con las diferentes clases de parentesco. Mientras tanto, nos vamos a ubicar en el artículo 190 de nuestro Código Civil para que empecemos a platicar ya en relación a este tema, ¿verdad? ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Bueno, pues hasta canciones hay del tema, ¿verdad? Si ni parientes somos, relacionados con esto en especial. La verdad es que la regulación legal del parentesco la encontramos a partir del artículo 190 al 198 del Código Civil en cuanto a sus clases y grados de aceptación. Ustedes, si ven esta tercera columna de la guía conceptual número 37, van a encontrar diferentes temas como el ejercicio de la patria potestad, el derecho de alimentos, y vemos que a la par hay un artículo porque precisamente para cada uno de estos derechos se relaciona el parentesco y ahí está. Entonces, además de los artículos del 190 al 198 del Código Civil, encontramos también esta otra ley que se llama Ley del Organismo Judicial. En la Ley del Organismo Judicial encontramos en el artículo 21 las reglas del parentesco. En la Ley de Adopciones encontramos también una clase de parentesco que es el parentesco civil y que nace precisamente con la adopción. Pero aquí en adopción encontramos el tema de familia ampliada y de familia biológica, ¿se recuerda? Pero aquí nace el parentesco civil. Y creo que por hoy son estas y las demás nos sirven de referencia para ejemplificar. Entonces, el parentesco genera muchos efectos, especialmente en familia. Y por esos efectos precisamente constituye un elemento fundamental para el derecho de familia. En la primera columna tenemos qué es el parentesco. Tenemos una definición del maestro Rojina Villegas y tenemos que implica en realidad un estado jurídico, se recuerda que vimos uno de esos, en cuanto a que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad del matrimonio, porque de ahí nace el parentesco por afinidad, o de la adopción, porque de la adopción nace el parentesco civil.
para originar de manera constante un conjunto de ¿qué? De consecuencias de derecho. Por eso, por esas consecuencias, por esos efectos, el parentesco constituye, como les decía al inicio, un elemento fundamental. ¿De dónde se origina el parentesco? Pues tenemos tres fuentes, ¿verdad? Se origina del matrimonio, porque nace el parentesco por afinidad con el matrimonio. Se origina de la filiación, que es el parentesco por consanguinidad. Y de la adopción, que nace el parentesco civil, ¿verdad? En la siguiente columna, como les dije al inicio, tenemos efectos. O sea, algunos derechos, algunas obligaciones, algunas incapacidades o algunos impedimentos que produce el parentesco, el tener parentesco con alguien, ¿verdad? Puede ser un agravante, puede ser un atenuante, le puede constituir una prohibición, como en el ejercicio del notariado, etc. Aquí tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, en el artículo 88 y 89 del Código Civil, que vamos a ver la próxima vez, y por eso necesito que presten mucha atención, en el 88 y en el 89 vamos a encontrar los impedimentos, que es nuestro siguiente tema, ¿verdad? En el 88 tenemos quienes tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio, y ahí vemos que en el 88, por ejemplo, solo vamos a dar una leidita, pero quiero que ustedes vean la importancia de estudiarlo, porque ahí ya tenemos un efecto, y el tema de los impedimentos es el que vamos a ver el jueves. Entonces, por ejemplo, el artículo 88 nos indica, tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio los parientes consanguíneos en línea recta, etcétera. Miren, ya apareció el parentesco. En el artículo 89 encontramos también la ilicitud del matrimonio, y luego ya encontramos en el numeral 4, porque los tres primeros numerales están derogados, el tema del tutor y del protutor, y en el sexto del que teniendo hijos bajo su patria potestad, y en el séptimo del adoptante o con el adoptado, ¿verdad? En fin, parentesco, ¿verdad? Luego en el artículo 283, veamos por favor, en el artículo 283 encontramos el derecho de alimentos y las personas obligadas recíprocamente, eso ya, yo ahorita solo les estoy dando el ejemplo, ¿eh? Los alimentos los vamos a ver después, los impedimentos después, en fin, pero yo en lo que quiero hacer énfasis es que vean cómo el parentesco tiene intervención en cada una de las instituciones, por eso se los pongo ahí de ejemplo, no es que ahorita ya tengan que saber el tema del matrimonio, la tutela y todo eso, no, porque todos son debidamente explicados. En el 252, por ejemplo, terminamos con el 283. Están las personas, regula las personas obligadas y nos indica que están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Otra vez encontramos el tema de parentesco y vamos a ver precisamente hoy quiénes son ascendientes, quiénes son descendientes, qué clase de parentesco es, hasta qué grado lo acepta nuestra legislación. Porque miren, tengo que indicarles que hay un esquema por ahí que se llama la cruz del parentesco, y precisamente por ser cruz, crucificados quedan, porque ahí hacen una relación, que hacen un nudo en cuanto al parentesco, y por eso muchas personas me dicen, es que no lo entiendo, pero ¿cómo no van a entender si todos tenemos una familia? ¿Verdad? Todos tenemos un papá, todos tenemos una mamá, todos tenemos una suegra, un suegro, todos tenemos un hijo, en fin, entonces, ¿cómo no van a entender el parentesco? Y es porque leen otras cosas que también no están acordes a nuestra realidad, a nuestra legislación. Ahí es donde deben de tener cuidado también con los materiales de estudio, porque copian cuestiones de otras legislaciones y tal vez ahí en la nuestra no está aceptado, ¿verdad? Bueno.
Tenemos también el ejercicio de la patria potestad, o sea, la obligación entre padres e hijos. Ahí está el parentesco, porque hay que determinar quiénes son parientes, quién es el papá, quién es la mamá, etc. En la tutela legítima, en las clases de reconocimiento, también en la sucesión hereditaria, por ejemplo, quienes tienen derecho a la sucesión hereditaria. Otro ejemplo es en el contrato de compraventa, de acuerdo al artículo 1792. Vean ese, qué interesante. Vamos a ver el 1792, que está ya con el tema del contrato de compraventa. 1792, por favor. 1792. Vamos a ver. Todavía me pasé. 1792. Ya estamos en el 1792, en el contrato de compraventa. Quiero que veamos un tema del parentesco que ahí provoca una prohibición, porque no le permite. Vean el 1792, por favor. El marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición la adjudicación en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que los maridos, ¿verdad? O sea, los cónyuges, el marido con su esposa, los cónyuges entre sí tienen prohibición de celebrar compraventas entre ellos mismos, ¿verdad? Con otra persona, sí, pero vean, ni de esta de aquel, aunque haya separado, no pueden comprar de su mujer, ni esta de aquel, o sea, entre ellos no pueden celebrarse contratos de compra, solo las adjudicaciones en pago, por ahí va. También cuando conozcan bien el contrato de compraventa, ahí lo van a estudiar mejor. Y así, por ejemplo, en la Constitución tenemos un famoso artículo que está en que lo derogan, que no sé qué, que lo quieren no derogarse, sino que siempre han planteado acciones en contra de él por el tema electoral, y ya viene, y entonces siempre promueven alguna acción. Me refiero expresamente al artículo 186 constitucional en la literal C. Les decía que ahorita ya va a entrar otra vez el alboroto en cuanto a este tema, porque surge especialmente en el tema de elecciones. Vean pues, el artículo 186 contiene las prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Entonces regula: no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República A, B, C, que es el que nos interesa para este tema. Los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente o vicepresidente de la República cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo, que es el caudillo, ni los jefes de golpe, etcétera. Pero, ¿qué nos interesa ahí? Porque yo les estoy dando ejemplos que existen no solo en el Código Civil, sino que tiene aplicación en diferentes leyes el tema del parentesco. Y aquí sí, claro, nos hablan de los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Ya vamos a explicar eso. Entonces, vean, aquí en la Constitución tenemos una prohibición. En la ley de adopciones encontramos la familia empleada y la familia biológica, y encontramos entonces el parentesco civil, porque el parentesco civil nace de acá, de la adopción, ¿verdad? Por eso ya ven que en la familia empleada es la que comprende a todas las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad con el adoptado, que no sean sus padres o hermanos. Entonces ahí tenemos la familia empleada, ahí tenemos la familia biológica también, parentesco.
En el artículo 77 del Código de Notariado tenemos una prohibición también, la vamos a ver ahorita, solo anótenla si quieren porque creo que no la incluí en la guía, pero es bien importante y es para que vean que tiene relación con diferentes ramas del derecho, ¿verdad? En el derecho penal también. Entonces, el artículo 77 del Código de Notariado se refiere también a prohibiciones para el notario. Y al notario le es prohibido, artículo 77 del Código de Notariado, al notario le es prohibido y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Bueno. Entonces, vean este artículo tan importante, nos indica las clases de parentesco y los grados de aceptación del mismo, el artículo 190 del Código Civil. En el artículo 21 de la ley del organismo judicial también encontramos las reglas del parentesco. Entonces vemos que la ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, igual como lo indica el Código Civil. El de afinidad dentro del segundo grado, igual como lo indica el 190 del Código Civil. Y el civil que surge de la adopción conforme a la ley, o sea, la ley de adopciones. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Bueno, entonces ya ven, está regulado en el Código Civil con sus 9 articulitos y también en la ley del organismo judicial, en el artículo 21, encontramos las reglas de parentesco. Nuevamente, las clases de parentesco, los grados de aceptación, ¿verdad? O sea, los grados de aceptación dentro de nuestra legislación. Es decir, hasta qué grado acepta la ley el parentesco, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que es mi primo en segundo grado. Eso no existe. Porque el parentesco por consanguinidad solo se acepta hasta el cuarto grado. En la línea recta descendente y en la línea recta ascendente y en la línea colateral. Ya vamos a ver esto. Veamos entonces y terminemos con la explicación de las clases de parentesco y luego ya nos vamos a la línea y el grado, que son los sistemas para computarlo. Y ya luego tenemos unos esquemitas que se los voy a enviar, sí, porque no se los he enviado, que ahí hicimos un esquema con la ayuda de Leonel, que muchas gracias Leonel Hernández, porque él me lo hizo en la computadora y yo pues solo lo había hecho en el pizarrón. Bueno, entonces él lo dejó bien bonito ahí en los cuadros. Pero, ¿en qué consiste, por ejemplo, el parentesco por consanguinidad? Que es una de las clases, ¿verdad? El parentesco por consanguinidad, el de afinidad y el civil. ¿En qué consiste? Pues el parentesco por consanguinidad, además de ser un vínculo jurídico, existe entre personas que descienden unas de otras o que reconocen un antecesor común. Un antecesor como un antepasado, le dicen algunos, ¿verdad? Pero es el antecesor. Entonces, en primer lugar, ya vimos que unas descienden de otras. Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. O bien tienen un antecesor común, ¿verdad? Padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Ya ahí tienen un esquemita. Bueno. Entonces, de acuerdo al artículo 191 del Código Civil, también nos indica la definición legal de lo que se entiende por parentesco por consanguinidad. Y por eso, ahí en el 191 nos indica, es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor.
es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Descienden, ¿verdad? Tu descendencia. Bueno, y tienen un mismo progenitor, por eso va en línea recta descendente. Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. Bueno, pero ya lo vamos a ver. Luego, la ley, pues ya vimos, de acuerdo al 190 de acuerdo al 190 y 21 de la LOG, que el parentesco por consanguinidad se acepta hasta el 4º grado, ya sea en línea recta descendente o en línea recta ascendente, o bien en la línea colateral, que se caracteriza porque no descienden unos de otros, pero tienen un tronco común. Por ejemplo, los hermanos. Tu hermano, aquí es bien importante, colóquense en el yo y en el tú, porque yo hice unos esquemas basados en el yo, aunque digan el yo primero, pero eso les va a permitir que ustedes se colocan con su yo y dicen, por ejemplo, yo y mi hermano somos parientes, tenemos un tronco común que son nuestros padres, el 2º grado de consanguinidad. Yo con mi hermano, así tienen que decir ustedes para que aprendan el parentesco. Yo con los hijos de mi hermano tengo una relación de tía y sobrino. Entonces, esa relación de tía y sobrino constituye el 3er grado en línea colateral dentro del parentesco por consanguinidad. Y resulta que el hijo de mi hermano con mi hijo, ellos son primos. El hijo de mi hermano con mi hijo son primos, y ahí llega el 4º grado del parentesco por consanguinidad en línea colateral o transversal. Bueno, ya vamos a ver todo eso, pero yo quiero siempre que se coloquen en el yo. Bueno. Luego tenemos el parentesco por afinidad. Este parentesco por afinidad ya les había comentado que nace del matrimonio y que la ley lo reconoce entre el varón y los parientes de la mujer, y entre los parientes de esta con él y sus respectivos parientes consanguíneos. El artículo 192 complementa la definición legal del parentesco por afinidad. Vean lo que dice el 192. Parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro. O sea, tú con tu esposa o esposo, yo con mi marido, pues bueno, somos parientes de afinidad porque nos casamos. Entonces hay un parentesco de afinidad, y ese parentesco de afinidad me une con los parientes consanguíneos de mi marido. Por eso, con los papás de mi marido, que son mis suegros, ahí está el 1er grado de afinidad. Con los hermanos de mi marido está el 2º grado de afinidad, y el parentesco de afinidad es aceptado hasta el 2º grado. Punto. ¿Verdad? Que se llevaron al chucho a la casa, esa es otra cosa, pero ese no entra dentro del parentesco que está regulado en la ley, ¿verdad? Entonces, en el 190 también vemos que regula que el parentesco de afinidad lo reconoce la ley dentro del 2º grado. ¿Ya se fijaron? Por eso lo tienen ahí. Y luego tenemos el parentesco civil, también conocido como parentesco por adopción, porque nace de la adopción, ¿verdad? Y solo existe de conformidad con la ley, ya lo hemos visto, entre el adoptante y el adoptado, ¿verdad? Y también ya vimos entonces aquellos términos que ya aparecen en la ley de adopciones, que es el término de la familia ampliada y también el de la familia biológica.
porque la familia biológica comprende a los padres y hermanos del adoptado. Bueno, entonces vamos teniendo claro, en primer lugar, cuáles son las clases de parentesco: el de consanguinidad, el de afinidad y el civil. En segundo lugar, cuáles son los grados que acepta nuestra legislación como parientes, como parentesco. Bueno, si hablamos del parentesco por consanguinidad, va a aceptar hasta el 4º grado, en línea recta ascendente, en línea recta descendente y en la línea colateral, que ya les dije que llegan hasta los primos. Ahora, el parentesco por afinidad nace ¿de qué? Del matrimonio, ¿verdad? Ahí está la argollita, del matrimonio. Los cónyuges son parientes por afinidad, pero ojo, según nuestra ley, los cónyuges, son parientes, pero no forman grado. Los grados se forman con los parientes consanguíneos de mi cónyuge, ¿verdad? O sea, sus papás y sus hermanos, y el parentesco de afinidad es aceptado hasta el 2º grado. En el parentesco civil no hay grados, no hay línea, ¿verdad? Porque ese existe solo entre adoptante y adoptado, ¿verdad? Entonces, vamos teniendo clarito ya las clases de parentesco, los grados de aceptación del mismo, y por ejemplo, en el parentesco por afinidad, finaliza o concluye cuando el matrimonio se disuelve o bien ha sido declarado nulo, ¿verdad? Entonces, ahí termina el parentesco por afinidad. No van a ser parientes toda la vida. También mi excónyuge y mi ex suegra y mi ex cuñado y todo es mi ex, eso no sirve porque no es importante para la ley el ex, porque en la sentencia de divorcio o la sentencia de nulidad del matrimonio o insubsistencia de ahí finalizó el parentesco. Bueno, ahora, ¿qué es eso de línea y grado? ¿Qué es eso de computarlo? ¿Cómo lo medimos, pues? ¿Cómo determinamos quién es 1er grado, 2º grado, 3er grado, verdad? ¿Cómo lo acepta nuestra legislación? Ahí es donde tenemos que tener y prestar especial atención, porque eso es lo que le cuesta que comprenda. Pues vean, la computación o medición del parentesco se hace por líneas y por grados. En la línea recta, por ejemplo, entre el padre y el hijo, esa es línea recta, entre el padre y el hijo hay un grado. Con el abuelo y el nieto hay 2 grados. Con el bisabuelo y el bisnieto hay 3 grados. Y entre el tataranieto y el tatarabuelo hay 4 grados. Hasta ahí llega, según nuestro artículo 190 del Código Civil y 21 de la Constitución, el parentesco por consanguinidad en línea recta descendente, ¿verdad? En su guía 39, por ejemplo, tienen grado y tienen línea. ¿Qué es un grado? Un grado está formado por cada generación, primera generación, segunda generación y llega hasta la 4ª generación. La serie generacional, el grado es cada relación entre un pariente y otro, pero en línea recta, ¿verdad? O sea, descienden unos de otros. El grado, pues, es la distancia que hay entre una generación y la otra. Entre el padre y el hijo hay una generación, o sea, un grado, pues, una generación es un grado. Y así sucesivamente hasta el 4º grado, que repito, en línea recta descendente llega hasta el tataranieto. Y en la línea recta ascendente llega hasta el tatarabuelo.
Ahora bien, ¿qué es la línea? No el caso famoso aquel de la línea, no. La línea también es un sistema para medir o computar el parentesco, ¿verdad? Ya vimos que el grado pues es cada una de las generaciones, ¿verdad? Y que entre uno y otro pariente existe un grado, o sea, una generación. Entre padre e hijo hay un grado, primera generación. Entre el padre y el nieto hay 2 grados, segunda generación, nieto, bueno, y así sucesivamente. Ahora bien, la línea, esta se compone, ¿por qué creen ustedes? Por la serie de grados o generaciones. El conjunto de grados, pues, o generaciones, entonces forma la línea. Por eso hay línea recta descendente, padre, hijo, nieto, bisnieto y tataranieto, y hay en línea recta ascendente, hijo, padre. Entonces, a partir del hijo, el hijo A tiene su ascendiente en primer grado, padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, si es que está vivo. Entonces, ahí tenemos, miren, el grado está formado por cada generación, nos indica el artículo 193. El parentesco se gradúa por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado. Y la línea, la serie de generaciones, o sea, el conjunto o grados procedentes de un ascendiente común, ese forma la línea. Entonces, la línea y el grado son sistemas para computar el parentesco. ¿Cuándo la línea es recta y cuándo es colateral? Entonces, el 195, por favor. La línea es recta cuando las personas descienden unas de otras. El padre, el hijo, el nieto, bisnieto y tataranieto. Línea recta, unas descienden de otras, ¿verdad? Pero solo hay línea recta descendente y línea recta ascendente. Pero también hay colateral o transversal. Y aquí, pues las personas provienen de un mismo ascendiente común, o sea, los padres, ¿verdad? El ascendiente común, pero no descienden unas de otras. O sea, tu hermano no desciende de ti, mi hermano tampoco. Los dos, mi hermano y yo, descendemos de un tronco común que son nuestros padres. En la línea recta regular 196, sea ascendente o descendente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tantos como personas sin incluirse el ascendiente común. Y en la línea colateral los grados se cuentan igualmente por generaciones, subiendo desde la persona cuyo parentesco se requiere comprobar hasta el ascendiente común y bajándose de este hasta el otro pariente. El parentesco por afinidad se computa del mismo modo del de consanguinidad y concluye ¿cuándo? Con la disolución del matrimonio. Bueno, entonces hoy sí les voy a mandar unos esquemas. En la guía 40 tenemos las clases de línea en el parentesco. Pues estas serían clases de línea en el parentesco de consanguinidad, ¿verdad? Porque también hay en el de afinidad. Entonces, línea recta ascendente, o sea, sus antepasados, ¿verdad? Sus antecesores, se cuenta desde el padre, que es el primer grado, abuelo segundo, bisabuelo tercero y tatarabuelo cuarto. Y en la línea recta descendente vemos al hijo como primer grado, al nieto como un segundo grado, al bisnieto como tercer grado y al tataranieto en cuarto grado. Y en la línea colateral o transversal, pues el tronco común ya sabemos que es el papá y la mamá, o sea, los padres, que el segundo grado es con mi hermano, que el tercer grado es con el hijo de mi hermano, que es mi sobrino. Entonces, esa relación de tío-sobrino forma el tercer grado y que mi hijo con el hijo de mi hermano son primos. Ahí finaliza el cuarto grado. Bueno, les voy a enviar unos esquemitas bien bonitos.
Creo que se lo... Ay. Sección J, ahí les envié unos esquemas para que entiendan mejor el parentesco. ¿Ya? Ah, sí, habilitalo porque ya van a venir las dudas. Habilitalo, por favor, Gabriela. Solo termino de explicar acá. Bueno, entonces veamos, gracias, Gaby. Veamos, por favor, ese esquema que tiene el parentesco por consanguinidad y encontramos las dos líneas, ¿ya? Parentesco por consanguinidad. Vean, la línea recta ascendente, o sea, esta línea recta ascendente, ahí lo tienen en su esquema. Entonces, el padre, entre el hijo y el padre hay un grado, primer grado. El abuelo es el segundo grado, el bisabuelo el tercer grado y el tatarabuelo cuarto grado. Ahora vamos en línea recta descendente, ¿ven? Aquí, por eso lo tienen ahí, miren, línea recta descendente. Pues de padre a hijo hay un grado, primer grado, el hijo, ¿verdad? Del padre con el nieto, o sea, el abuelo, ¿verdad? Con el nieto tiene un segundo grado. Del bisnieto tienen el tercer artículo 190 del Código Civil y 21 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Ya? 190 y 21 de acuerdo a la Ley del Organismo Judicial. Eso es lo que significa en nuestra primer imagen. Luego tenemos el parentesco por consanguinidad siempre hasta el cuarto grado, porque así nos indica tanto el artículo 190 como el 21 de la Ley del Organismo Judicial. Y aquí encontramos el parentesco por consanguinidad, cuarto grado acepta nuestra ley, o en línea colateral o transversal. Bueno, ¿qué nos indica? Vean cómo se titula nuestro esquema. Parentesco por consanguinidad, cuarto grado en la línea colateral, y si quieren ahí le agregamos artículo 190 del Código Civil y 21 de la LOA, ¿verdad? Bueno, se empieza a contar a partir de nuestro tronco común. Tienen ahí ustedes ya su esquema. En el tronco común, o sea, nuestros padres. Entonces, vean, ahí está el yo, porque yo pienso que así se les va a facilitar mejor, ¿verdad? Yo con mi hermano, mi hermano y yo tenemos ascendientes comunes, o sea, el tronco común, o sea, nuestros padres. Bueno, yo con mi hermano, ya saben por qué digo yo, ¿verdad? Bueno. Yo con mi hermano, segundo grado, línea colateral o transversal, parentesco por consanguinidad. Yo con el hijo de mi hermano, ahí está esa relación de tía con sobrino. Ese es el tercer grado generacional en línea colateral o transversal y, como repito, tercer grado. Y luego, el hijo de mi hermano con mi hijo son primos. Y hasta ahí llega el cuarto grado aceptado por nuestra legislación de acuerdo al artículo 190 y 21 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Ya? Entonces, no nos lo estamos inventando. Eso es lo que nos está diciendo nuestra legislación. Luego tenemos el esquema del parentesco por afinidad, es aceptado hasta el segundo grado. Por eso ahí tienen parentesco por afinidad segundo grado.
Y también tiene el yo, ¿verdad? Porque como les digo, así se les va a facilitar porque todos tienen o su esposa o su esposo, tienen sus hermanos, tienen padres, o sea, el tronco común, etc. Bueno, vean ese parentesco por afinidad. Grado de aceptación, según nuestra legislación, segundo grado. Según el artículo 190 del Código Civil, 21 de la Ley del Organismo Judicial y 192 del Código Civil. Bueno, eso es el parentesco por afinidad. Entonces, vean, la legislación ya nos indica que el grado de aceptación del parentesco por afinidad es hasta el segundo grado. Bueno, los cónyuges son parientes, pero ojo, no forman grado. Y esto lo regula también el artículo 190, tanto del Código Civil como el 21 de la LOJ. Miren qué artículos es. Porque ahí dice, los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Bueno, ahí está. Entonces uno no lo estamos sacando o lo estamos diciendo de mentira. Bueno. Entonces, yo con los parientes consanguíneos de mi cónyuge, o sea, sus papás y sus hermanos. Yo con los padres de mi marido, primer grado, y es el parentesco que tengo con mis suegros. Yo con los hermanos de mi marido, segundo grado, parentesco por afinidad, o sea, mis cuñados, ¿ya? Entonces, ahí está el parentesco por afinidad. Ya dijimos que este nace del matrimonio y también se disuelve con el divorcio, ¿verdad? Entonces nace, repito, del matrimonio y se disuelve con el divorcio. Bueno, y el civil, que nace de la adopción y que solo une al adoptante con el adoptado. Entonces aquí con ustedes ya me hicieron el favor de abrir el chat para que formulen sus preguntas. Gracias, Gabriela, oíste, muy amable, siempre tú apoyando. Quisiera también que, permítame, eso no estoy, quisiera que también me hicieran el favor alguien de la sección J que me envíe una captura de cuántas personas se conectaron para ver el video, por favor. Sí. Gracias, Gabriela. Gabriela, hazme un favor, toma una foto de las personas que se conectaron. ¿Cuántos se conectaron? Ahí les voy a decir después por qué. Necesito saber. Tomen la foto de eso. Y aquí espero sus dudas para que las podamos resolver. Ah, 121. Ah, muchas gracias. Se conectaron la mitad. Gracias, Gabriela. Gracias, Daddy. Se conectan más de 100, ¿verdad? Bueno, está bien. 124. Oh, ok. Entonces, 124, sección J. Bueno, muchas gracias. Gracias, amigos, todos que me están enviando sus foticas. Muy amables. ¿Alguna duda o comentario, amigos? Porque el jueves vamos a iniciar con... Muchas gracias, Josué. Muy amable. Ya vamos con... El jueves vamos a iniciar con los impedimentos. Bueno. En el parentesco, línea colateral, el tronco común, que son nuestros padres. Yo con ellos, ajá, o sea, tú, ¿quién está? Sharon. Tú, Sharon, con tu papá, eres el primer grado. Con tus papás, pues, con tu papá y tu mamá, ¿verdad? En línea recta ascendente.
Con tu abuelito, segundo grado, línea recta ascendente. Con tu bisabuelito, si todavía tienes, tercer grado, línea recta ascendente. Y con tu tatarabuelito, si es que todavía hay, porque muchos ya no tenemos, ¿verdad? Yo de parte de la familia de mi papá sí conocí bisabuela, pero tatarabuelo ya no. Bueno, entonces ahí está bien. Tú con tus papás, primer grado, línea recta, ascendente, ¿verdad? Tú con tu hijo, primer grado, línea recta, descendente. Ajá. Tú con tu hermano, Sharo, segundo grado, pero colateral. Y tú con el hijo de tu hermano, tercer grado, línea colateral. Tú eres tía del hijo de tu hermano. Tu hijo con el hijo de tu hermano, cuarto grado, porque son primos. Gracias. También en la unión de hecho. Hay prohibición en el artículo 88 del Código Civil, encontramos los impedimentos dirimentes absolutos para contraer matrimonio y ahí están los parientes y lo mismo va a aplicar para el tema de la unión de hecho, ¿verdad? Lo mismo, porque se aplica lo mismo. No, es tu pariente, la esposa de tu cuñado, es tu pariente, pero no dentro de los grados de ley. Porque la ley ya vimos tanto en el 190, en el 21 del Código de la Ley del Organismo Judicial, y tienes que leer bien el 192, ¿verdad? Porque ahí, claro, nos dice que une a los cónyuges con sus respectivos parientes consanguíneos, o sea, parientes consanguíneos de tu cónyuge. Ya, pero la esposa de tu cuñado no es pariente consanguíneo de tu cónyuge, ¿no? El pariente consanguíneo de tu cónyuge es tus suegros y tus cuñados, nada más, el otro ya no entra, así es. Bueno, sí. Bueno, entonces tenemos claro ahí, ¿verdad? Entonces, otra dijo que no. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya con ustedes ya estoy grabando las notas, pero llevo muy poquitas, pero me falta ya poquito, porque en las otras secciones ya subí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, dejamos ahí. Hay alguien. Gracias, Josué, muy amable. Ya me estás sacando el color. No, hombre, yo también los aprecio mucho porque uno se va encariñando, increíble, ¿verdad? Se encariña uno con los mensajes, por eso es que muchos caen en la trampa. Gracias, porque como no nos vemos, de repente ya el próximo semestre nos conocemos. Bueno, muchísimas gracias. Yo también les tengo cariño a ustedes, no crean, porque ustedes son mi motivación para trabajar, ¿verdad? Y a mí me gusta mi trabajo y me gusta mi profesión. Yo sí no me equivoqué, mire. Bueno, entonces dejamos ahí, nos vemos el jueves, nuestro próximo tema, los impedimentos matrimoniales. Impedimentos, dijo por ahí una persona, pero son impedimentos matrimoniales. Nos vemos. Que tengan una buena tarde.